Buenas tardes, gracias por acompañarnos. La fracción del Partido Unidad, el señor diputado don Luis Vázquez Castro, están presentando una iniciativa de ley para que los comedores escolares estén abiertos los 365 días del año. Voy a darle la palabra al señor diputado don Luis Vázquez Castro. Muy buenas tardes, tengan todos y todas, les agradecemos muchísimo que estén compartiendo con nosotros de esta conferencia de prensa de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Para nosotros es sumamente importante que hoy cientos de miles de niños y niñas estén llegando nuevamente a las clases. El esfuerzo que hacen los padres de familia para que nuestra juventud pueda prepararse día con día es un sentimiento que la Unidad Social Cristiana como partido y como fracción siempre va a apoyar y a fortalecer, reconociendo que para nosotros, y siempre lo hemos dicho, nuestro mejor ejército son los niños y niñas de este país, y por eso siempre hemos venido apoyando políticas que vayan en la misma dirección del fortalecimiento de la educación de los mismos. Desde el año pasado, los diputados de la fracción de la Unidad Social Cristiana, muy en especial en coordinación con el diputado Humberto Vargas, que es parte de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, nuestro representante ahí, hemos venido conversando sobre la situación de comedores escolares. Recordarán ustedes que el año pasado solicitamos al señor presidente de la República de forma respetuosa pero vehemente que abriera los comedores escolares debido a la emergencia que estaba atravesando el cantón de Turrialba, Sarapiquí y prácticamente toda la provincia de Limón. Esto conllevó a que muchos de esos niños y niñas que tienen un solo día para almorzar y se da en sus escuelas, nos garantizara que en esa situación de emergencia vivida ellos pudieran alimentarse durante todo este periodo. Pero además fuimos más allá y en coordinación con el señor presidente de la República, además se abrieron los comedores escolares en diciembre, en aquellas áreas donde tienen limitados recursos económicos y donde la situación de pobreza extrema, que es notoria, refleja que los niños y niñas prácticamente almuerzan solamente en los comedores escolares. Ciertamente sabemos de un decreto que va en esa misma dirección, pero ese decreto, como bien conocemos, primero no tiene rango de ley, no tiene una fiscalización adecuada. Hoy nos estamos dando cuenta que algunos niños y niñas no participaron de estos comedores escolares porque no se les avisó o porque no hubo una coordinación de cuáles niños requerían la alimentación y cuáles no. Además es importante no solamente hablar del comedor escolar como un centro donde ellos puedan alimentarse, sino hablar de una verdadera nutrición balanceada. Los niños y niñas de Costa Rica merecen una nutrición balanceada de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a su capacidad, y además reconocemos que muchos niños y niñas tienen problemas de salud que requieren una dieta especial y una dieta balanceada. Es por eso que la Unidad Social Cristiana les presenta hoy al país y al pueblo de Costa Rica la ley de creación del Sistema de Alimentación y Nutrición Estudiantil, SANE, cuyo objetivo es crear un sistema de alimentación y nutrición a favor de los estudiantes de educación preescolar, escolar y secundaria en todos los centros educativos del país, como una forma de promover la equidad, inclusión y prevención de la deserción de los estudiantes en el sistema educativo costarricense, así como combate a la pobreza y a la atención de esta población que está en estados de emergencia en esos momentos. Sobre el tema de nutrición, que es sumamente importante para nosotros, el sistema crea mediante ley deberá garantizar a las y los estudiantes un complemento alimentario que aporte los requerimientos de energía, macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas y micronutrientes, hierro y calcio en los porcentajes que se definan para cada modalidad. Esto es importante porque estamos viviendo situaciones que en el pasado hemos denunciado, cuando en lugares de extrema pobreza y de zonas indígenas reciben únicamente banano con arroz, mientras que en otras zonas del país tienen
el arroz y los frijoles, no siendo tampoco esto de por sí que ese sea la mejor nutrición para los niños. El tema es que haya algo con mayor objetividad de acuerdo a la nutrición que requieren nuestros niños y niñas. Hablábamos de que la apertura de estos comedores también se va a dar en tiempos no lectivos, o sea, los 365 días del año. En situaciones de emergencia incluso podrían darse la apertura de comedores en aquellas zonas que, aunque tengan una situación económica solvente, donde en realidad no haya autorización por parte del estudio de abrir ese comedor estudiantil, si la situación de emergencia es tal, con esta ley el Estado tiene la posibilidad y la capacidad de abrir esos centros de alimentación. Por supuesto que esto se hará de acuerdo a estudios del INEC, con el apoyo del IMAS y por supuesto como ente rector el Ministerio de Educación Pública. Importantísimo también, y esto lo hemos previsto en la ley, estamos tratando en la ley de reformar un artículo que es muy importante, que es sobre la ley de decomiso del Instituto Costarricense sobre Drogas, el cual tiene un aporte de un 60% para ciertos componentes. Nosotros estamos de ese 60% utilizando un 10% para colaborar con la apertura de estos centros de alimentación. Con esto, la Unidad Social Cristiana pretende garantizarle como un derecho constitucional incluso a nuestros niños y niñas del país una alimentación sana, balanceada y en todos los momentos que se requieran durante los 365 días del año. Voy a darle la palabra al diputado Humberto Vargas, él es miembro de la Comisión de la Niñez. Hombre de la Comisión de Niñez y Adolescencia, darle las gracias al diputado Luis Vázquez y a todos mis compañeros de fracción que se han hecho eco precisamente de un tema que ha sido fundamental de análisis en dicho órgano. Habíamos pensado en la necesidad de que los niños de Costa Rica recibiesen alimentación permanente. Evidentemente el hambre no se quita durante el periodo de vacaciones. Para todos los niños sabemos que, y para todos los adultos, que ya el que no ha almorzado a las 11 de la mañana ya la tripa pica. Y sabemos las dificultades que existen en este país para que nuestros niños se alimenten. Costa Rica ha llegado a niveles de pobreza inesperados y creo que de una u otra manera esto viene por lo menos a resolver, aunque sea parcialmente, el problema. Por lo menos tener el derecho a la comida básica. Me parece que esto es un derecho fundamental de los niños y que de una u otra manera este proyecto de ley refleja. Hemos visto cómo la ministra de Educación ha hecho un plan piloto en 121 centros educativos. El tema se ha hecho vía reglamento, pero eso no quiere decir que sea la intención también de algunos otros políticos mantenerlo. Por eso es que mejor, como lo plantea el compañero diputado Luis Vázquez, hacerlo vía ley y que de una vez por todas sea de carácter obligatorio. Con el hambre de los niños no se juega, y yo creo que en este país, y nosotros como miembros de un partido social cristiano, es nuestro deber fundamental velar porque esos valores, porque esos derechos de los niños se cumplan. Por eso yo aplaudo a mis compañeros de fracción y sobre todo al diputado Luis Vázquez, que ha encabezado este proceso. Gracias, don Humberto. Vamos a iniciar el periodo de preguntas. Luis Madrigal del Mundo. Tal vez si nos repiten el asunto del financiamiento, cómo se sacarían los recursos para alimentar a estos niños y si solo involucra desayuno o si van a hacer otros tiempos de comida. Bueno, perdón, y ya por último, si solo involucra escuelas o también centros educativos de secundaria. Gracias. Comienzo más bien por la primera pregunta que está prácticamente en el artículo primero, el objeto. Habla de la educación preescolar, escolar y secundaria, inclusive. En el caso del financiamiento, ya el Ministerio
de Educación Pública tiene, de acuerdo a ciertas entidades, rubros para financiar comedores escolares. En el caso del tiempo lectivo es el Ministerio de Educación Pública. En el tiempo de emergencia, si hay una emergencia declarada, será el sistema de emergencias del país, ¿verdad? La Comisión Nacional de Emergencias. Gracias. Y en el caso particular, nosotros sí estamos introduciendo una reforma al artículo 85 del Instituto Costarricense sobre Drogas, para que el 50%, o sea, del 60% que hoy tienen, un 10% sea para el sistema de alimentación y nutrición estudiantil. ¿Por qué? Porque reconocemos además que los lugares donde hay mayores limitaciones económicas, donde hay pobreza extrema, generalmente son las zonas de zonas rurales, donde además se ven afectadas por una situación de narcoactividad o narcotráfico, lo cual podría entendernos que es justo que dentro de ese decomiso que se haga, podamos darle una parte a nuestros niños y niñas. Solo para agregar, para la ilustración de los compañeros, la NEA, ustedes saben que tiene la obligación y también asignaciones familiares, porque es para combatir la pobreza. Si vemos el superávit libre que tienen ambas instituciones, pues no hay problema con el financiamiento. Máxime que estamos hablando de combatir la pobreza, que también es un programa no solamente nuestro, sino también un programa de este gobierno. Barley, perdón. Lo de las 3 comidas, señor. ¿Cuántos tiempos de comida serían? En estos momentos tenemos, y es la propuesta de este proyecto de ley, que por cierto debo decir que está apoyada no solamente por los diputados y diputadas de nuestra fracción, porque es un proyecto de nuestra fracción, sino que además lo firmaron, gracias a Humberto, todos los diputados y diputadas de la Comisión de Niñez y Adolescencia. Va de acuerdo a lo que hoy tenemos en comedores escolares. Reconocemos que solo hay un tiempo al día, pero también reconocemos que al menos ese tiempo al día le alcanza a nuestros niños y niñas, aunque no sea suficiente, pero por lo menos se les da ese mínimo. Ojalá más adelante podamos ser más agresivos, si podemos buscarle mayor financiamiento, incluso, ¿por qué no pensar en el desayuno y almuerzo para la gente o los niños y niñas que ingresan en la mañana, y por qué no en el almuerzo y cena para los que entran a mediodía? Ya la última. ¿Cómo sería para garantizar que los niños, que las personas que realmente necesitan esos tiempos de comida, sea quienes los reciben y no otras personas que lleguen y le quiten ese espacio? Bueno, le corresponde al Ministerio de Educación Pública con respecto a los estudios hechos por el INEC y por supuesto de acuerdo a una elaboración bien desarrollada por parte del IMAS, identificar esas zonas vulnerables, a esas personas que realmente, o a esos niños y niñas que realmente lo requieren, y por supuesto nos corresponderá a través de la ley colaborar con la fiscalización de ese tema, porque especialmente por eso queremos hacer la ley, porque en estos momentos, al ser un decreto, estamos observando que esa fiscalización no se está dando, y debemos recordar denuncias que hizo la Unidad Social Cristiana en el gobierno pasado, cuando encontramos comedores escolares donde se estaban entregando camarones jumbo, y sabemos que no comían camarones jumbo nuestros niños y niñas, donde prácticamente se entregaban kilos de lomito, como para que cada niño tuviera que comerse 1 kilo al día, cosa que sabemos que no sucedía, por una mala o no justa fiscalización de estos recursos y de estos comedores escolares. Para eso es la ley especialmente, porque además fiscaliza y nos ayuda a fiscalizar que esa situación llegue y se aclare. Barley Quiroz, de la prensa. ¿Alguna otra pregunta? Oscar, ¿tiene alguna pregunta? Okay. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes.